Voy a otra información. El magistrado del Tribunal Colegiado en materia penal del 16º Circuito, esto correspondiente al Poder Judicial Federal, Lorenzo Palma Hidalgo, ha sido promovido o trasladado a la ciudad de Guadalajara. Esto se conoció esta semana. Sin embargo, el magistrado Palma Hidalgo dejará por lo menos a 6 integrantes de su familia cercana, hijos, nuera, yerno, su excónyuge, con puestos de trabajo de buen nivel en esta misma institución, en diversos tribunales del 16º Circuito. Vamos a escuchar este reportaje de mi compañera Alfonsina Ávila. El magistrado del Tribunal Colegiado en materia penal del 16º Circuito del Poder Judicial Federal, Lorenzo Palma Hidalgo, será readscrito a una sede similar en la ciudad de Guadalajara, dejando a 6 integrantes de su familia con puestos de trabajo en esta misma institución, antes de su partida. El magistrado no descartó que sus familiares directos e indirectos trabajen dentro del 16º Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guanajuato capital. Algunos de ellos son su exesposa Ángeles Valdivia Delgado, quien se desempeña como secretaria del Segundo Tribunal Unitario. Asimismo, la excuñada del magistrado Palma, Rosa María Valdivia Delgado, es secretaria del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región. Montserrat Palma Valdivia, quien trabaja como auxiliar en el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar y quien es hija de Palma Hidalgo. También labora dentro del Poder Judicial Federal la nuera del magistrado Priscila Santiesteban, quien labora en el Tercer Tribunal Unitario a las órdenes de la magistrada Gloria Tello Cuevas, en el Tercer Tribunal Unitario Penal, y finalmente el hijastro de Palma, Luis Arturo Hernández Gutiérrez, trabaja como secretario particular del magistrado del Primer Tribunal Colegiado Administrativo y Laboral, Alonso Galván Villagómez. Yo no tengo nada que ver, sino que lo hicieron por méritos propios. Sí, todos. Mi hijo, que es el que más me interesa, tiene 9 o 10 años ya en el Poder Judicial Federal. Usted lo que argumenta es que ellos, bajo sus propios méritos, llegaron ¿y usted lo dice en el caso específico de su hijo o de su hija? De mi hijo. Mi hija no está aquí en el tribunal. No sé quién le dio esa información. Y los demás, pues no, por méritos propios, seguramente. Aunque sean sus excuñados, exesposas. Así es. Además, el magistrado federal confirmó que será removido a una plaza igual con sede en Guadalajara y que iniciará los primeros días del mes de agosto. Alfonsina Ávila, Zona Franca. Estamos de regreso, vamos a la información local. El caso del magistrado Lorenzo Palma se lo informamos aquí al inicio del noticiero, quien tiene por lo menos a 6 integrantes de su familia trabajando en el Poder Judicial Federal. Puede no ser el único, así lo indican reacciones que ya se están dando al respecto. Para hablar de ello, tengo en la línea al abogado leonés Iván Omar Plasencia, un experto en temas judiciales. Iván Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo Auditorio? Muy buenas tardes. Antes que nada, un gusto saludarte y tenerte aquí en Revista de la Una. Claro, gracias por la invitación y por la atención, Arnoldo. Pues este es el adelanto para una próxima visita en el estudio que ya nos pondremos de acuerdo. Claro que sí, con todo gusto. Un honor sería. Iván Omar, ¿cómo valoras esta situación de que por lo menos 6 personas vinculadas familiarmente a un magistrado obtengan trabajo en días en que es difícil obtener trabajo, incluso para profesionales muy calificados en el mismo Poder Judicial? Bueno, respecto al tema de los parentescos cruzados que se han dado históricamente en el Poder Judicial de la Federación, pues no es ninguna novedad. Ya lo hemos venido hablando desde hace muchos años ese tema, de que el Poder Judicial de la Federación, a raíz de los famosos gobiernos del cambio, cuando les incrementaron todas las prestaciones y de hecho hasta les sobran los presupuestos de todo el dinero que les dan, se volvió muy atractivo trabajar en dichos poderes, en dicho órgano de impartición de justicia de la Federación, y empezaron a caer en los famosos vicios, donde ya que eran unas plazas tan atractivas, con prestaciones tan cuantiosas, tan onerosas, que obviamente los vicios propios de la naturaleza humana, donde pues empezaron a buscar la forma de involucrar a sus allegados, conocidos y sobre todo familiares en dichos puestos por las prestaciones que implicaban. Sin embargo, tenían ahí un impedimento, Arnoldo Auditorio Legal, de que no se podían contratar directamente familiares hasta creo hasta el 4º grado, si mal no recuerdo.
Sin embargo, por rápido y como buenos abogados y juzgadores, le encontraron la vuelta a la ley y digo, bueno, ya no los puedo contratar, pero ¿qué te pareces tú, mi compadre del tribunal de enfrente? Tú contratas los míos, yo contrato los tuyos, y así todos contentos, aquí lo vamos a... Una simulación, Iván Omar. Pues vuelvo a lo mismo, dicen que lo que no prohíbe la ley lo puede prohibir la honestidad. No es un delito, es legal, sin embargo, pues mucho se ha cuestionado, mucho se ha hablado sobre si es ético, toda vez que se cuestiona, obviamente, como tú bien lo acabas de decir, en un tema donde la carrera de Derecho es de las más demandadas, o sea, que más oferta laboral lanza cada semestre o cuatrimestres, como ahora son los casos, que resulta que los privilegiados que gozan del acceso a ese tipo de puestos tan bien remunerados y con tantas prestaciones, pues siempre tienen una relación directa o indirecta con alguien que ya está dentro. A ver, dime, pero entonces lo que hemos dicho en nuestro reportaje el día de hoy no es más que una pequeña parte del universo de relaciones personales que se dan ahí, por ejemplo, en el 16º circuito. Sí, la muestra que acabas de mencionar no es muy representativa, toda vez que si nos vamos de lleno en todo lo largo y ancho del país, es un problema generalizado, es un problema ya fuerte. Tienen su código de ética el Poder Judicial de la Federación, han suscrito su adhesión a otros códigos de ética. Sin embargo, este es un tema que históricamente, te estoy hablando que fuertemente de hace mínimo 10 años que yo tengo memoria, desde hace mínimo, digo, unos 10 años, es un tema que les ha hecho mucho ruido, el que cómo es posible pues que haya familias tan prominentes en la cultura del derecho, que resulta que todos califican para estar trabajando en unos lugares donde supuestamente por las prestaciones y por las exigencias de la actividad, pues se requieren los mejores hombres y mujeres. Iván Omar, y no es esta, acuérdate de la doctrina de la cero tolerancia. Dicen que evitar que alguien rompa un vidrio significa evitar más adelante un delito más grave. ¿No es esto una puerta de entrada a la corrupción en el Poder Judicial? Hay quien opina a favor, hay quien opina en contra. A la hora que hay favores cruzados y yo te puedo coaccionar, ¿no? Corro a tu hijo si tú no me ayudas con este asunto. Sí, pero no lo podría yo asegurar de tal forma, toda vez que no podemos hablar en absoluto. Sí se han dado casos de familiares, de celebridades. Te lo pregunto de otra manera, ¿no sería mejor evitarlo? Yo siento que lo que sería mejor es a los famosos exámenes de oposición, que hasta donde tengo entendido ya para puestos, es que estamos hablando de un universo muy general. Bueno, lo quiero particularizar en lo siguiente: Poder Judicial de la Federación, puestos bien remunerados, secretario de juzgado de distrito, juez de distrito, secretario de tribunal colegiado y magistrado colegiado. Ya en la corte ya ni nos metemos porque es otra historia, ya los ministros y las salas, etcétera. Correcto. Entonces vamos a hablar de esos 4 puestos que son los bien remunerados. Los demás tampoco están muy mal pagados, que digamos. Un auxiliar de tribunal colegiado no debe ganar mal, ¿no? No, en lo absoluto, gana por encima de la media. Es más, si estamos hablando que según la ONU, nada más el 1% de la población mundial gana $34,000 al año, te puedo asegurar que un auxiliar está por encima de esos 34,000. O sea, el Poder Judicial de la Federación, de la media se habla para arriba, está dentro del 1% de la población mundial por ingresos al año. Aquí el punto es que tenemos otras estadísticas, Arnoldo, de que el Poder Judicial de la Federación también es de los primeros lugares en número de índices de infartos por la carga de trabajo y el estrés, tema que ya en su momento lo hemos analizado diciendo, bueno, pues si son personas que tienen la capacidad, que tienen los conocimientos y la vocación para andar en eso, pues no tienen por qué estar infartando, pues porque ya se les da. Pero si son personas que no tienen esa capacidad y los están metiendo, por lo que acabamos de comentar, por algún favor familiar, por alguna palanca, pues claro que se van a estar infartando, pues porque no le saben, pero lo único que van es por las prestaciones o por hacer una carrera. Entonces no puedo generalizar, ¿no?, de que todos son malos, ni todos son buenos. Se han dado casos malos, se han dado casos buenos. Yo conozco, no en lo personal, pero sí conozco casos de familiares directos de exmagistrados, exministros, que ellos por su propia cuenta han brillado, pero como tú bien lo dices, oye, qué casualidad que se inclinaron a trabajar sobre lo mismo. Pero también hay otros argumentos en contra que dicen, bueno, pues es que si el papá desde niño trabajó en eso, pues era obvio que creciera queriendo trabajar en lo que trabajaba el papá. Pero de eso a que lo admitan, ya hay un mundo de diferencia. No sé si estoy explicando para dónde voy. Perfectamente, sí. Bueno, pues es un asunto al que habrá que arrojarle luz. Si la sociedad decide que eso puede seguir, pues está bien. Y si se
polemiza sobre el tema, la Corte debería ser sensible para escuchar. Al final de cuentas es un poder garante del Estado de Derecho. Sí, es un tema que ha hecho mucho ruido porque la opinión pública es así como tú lo acabas de sintetizar, diciendo no me huele bien, no ha de estar bien. Sin embargo, yo pediría que en cada caso en particular hay que analizar si efectivamente tienen carrera, si efectivamente han pasado exámenes de oposición, que hasta donde tengo entendido los exámenes del Poder Judicial de la Federación no son, por mucha influencia que tengan, son imposibles de obtener, de conseguir, de brincar, de hablar con el que los califica o de apelar en su momento. Entonces ver en cada caso en particular si tiene parentesco o no, y si lo tiene, si el puesto que está ahí fue por asignación directa, estoy hablando de oficial jurisdiccional, de media tabla para abajo, notificadores, archivistas. Entonces ahí técnicamente se puede ya asegurar porque fue un favor nada más para darle una chambita al pariente, pero si el familiar ya tiene un puesto... Lo primordial sería también que pudiéramos conocer con transparencia estos temas. Vamos a tratar de seguirlos indagando y hablaremos al respecto. ¿Te parece que lo hagamos aquí en el estudio próximamente? Sí. Por mí encantado, y sí me gustaría aterrizarlo hasta punto por punto, o empezar a ver ya por particularidad, que nos vamos a encontrar con muchos caminos sin salida por el tema de la seguridad, porque los jueces federales, los de distrito son los que resuelven el tema de la delincuencia organizada, los que resuelven delitos federales, y claro que no, te vas a encontrar con muchas piedras en el camino para obtener la información que se anda buscando. Ya nos ha tocado, Iván Omar. Hoy te agradezco mucho que hayas aceptado esta llamada y tus opiniones también. Y nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto en Zona Franca. Claro que sí, Arnoldo Auditorio, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El abogado leonés Iván Omar Plasencia, usted escuchó su opinión, muy ponderada, por cierto.